¿Cuál es el último hallazgo arqueológico que le tiene interesado a Florencio Delgado? A ver, a mí en lo personal, bueno, es complicado decir si hay un hallazgo que me interesa, ¿no? Yo aquí voy a... Una cosa que pasa cuando hablas con gente que está haciendo, se especializa mucho en cosas, es que ya se ponen a estudiar o nos ponemos a estudiar cosas que para la mayoría de la gente es minucia. Ya. ¿No es cierto? Entonces ese es un problema. Ahora, ¿cuáles hallazgos han sido interesantes, ¿no? Que la gente conoce? Hay varias cosas. Una es que a pesar de lo que mucha de la gente cree, la arqueología realmente estudia a los individuos. ¿Ya? No estudia cosas. Estudia, digamos, analiza cosas porque esas cosas son las que le permite llegar al individuo. ¿Qué es lo que sucede? La antropología, digamos, es el estudio de los humanos y sus interrelaciones y todo. Y la arqueología, de alguna manera, es antropología, pero la gran diferencia es que se dedica a estos humanos que ya no están. Entonces, mientras el antropólogo se puede ir a la selva amazónica o donde quiera y lleva una cámara, lleva una grabadora, toma notas, hace un video y reconstruye estas formas en que la gente vive. Los arqueólogos no podemos revivir a esta gente. Entonces, lo que tenemos son evidencias, cosas que son la materialización de algunas actividades y acciones, ideas, etc. Entonces, supongamos, hay una gran tumba y de pronto está enterrado un señor y con otra gente. Entonces vamos y hacemos análisis, qué sé yo, de ADN y nos damos cuenta que son familia. Y luego tienes unas cosas exóticas que trajeron de otro lado y entonces a lo mejor esos son bienes de riqueza que el individuo tenía en su vida, cosa que más o menos pasa en la actualidad, ¿no? Entonces, todos esos elementos, como el oro que está allí, los huesos, etcétera, te permiten escribir una historia. Y entonces, el fin del análisis en realidad es reconstruir la historia de la gente. Pero, como les digo, no podemos grabar, no podemos hacer esa serie de cosas, entonces tenemos esa materialidad. Y entonces es a través de la materialidad que logramos reconstruir eso. Entonces, al menos dentro de nuestra perspectiva, la mía personal, yo me especialicé en Estados Unidos. Y ahí la arqueología, el estudio del pasado, es el estudio de gente, es antropología. Pero se dedica básicamente a esta gente que ya no está. Entonces, por eso vamos y excavamos. ¿Por qué excavan? Porque básicamente lo que buscamos es contextualizar las evidencias que nos permitan definir qué estaba ocurriendo en esa área, ¿cierto? Y por eso es que a veces la gente dice, ¿por qué, por ejemplo, por qué yo no puedo irme y excavar? ¿No es cierto? Famosa huaquería. Que todo el mundo, bueno, en esta vida me he dado cuenta que casi muchos de nosotros llevamos un arqueólogo adentro. Todo el mundo quiere descubrir cosas, ¿cierto? Y hay gente que no le ve ningún problema a eso y no debería ser un problema. El problema es que hay de todo. Hay gente que quiere ir y estudiar para sentir que se siente, ¿cierto? Para mirar las sensaciones y lo rico que es descubrir algo. Pero cuando haces eso, estás destruyendo un contexto. Y entonces estás cortando la posibilidad de que haya una historia que se pueda reconstruir, ¿cierto? Claro, pero entiendo que hay muchos conflictos, porque incluso si alguien quiere construir una casa, tiene que hacer sus cimientos. Por supuesto. Pero hay reglas. Justo por eso están las reglas, sí, ¿no es cierto? Sí, hay reglas. Y claro, hay gente que quiere construir su casa, pero también saber qué pasó en su zona. Entonces, claro, es muy interesante. Y puede llegar un momento en el que, no sé, su finca, su terreno, su negocio puede tener un valor agregado porque estás contando una historia, ¿no es cierto? No sé, a lo mejor tienes una tienda o un restaurante
y que está al lado de un lugar que fue habitado por hace 5.000 años. A lo mejor ese es un plus que la gente, que tú tienes para ofrecerle a la gente, al turismo, etcétera, ¿no? Pero a veces la gente no lo sabe, no lo entiende y siempre tiene esta idea de que no, es que si encuentran cosas aquí me van a quitar. Me van a quitar el terreno, se lo va a llevar el gobierno. Hay también toda esa idea, ¿no? ¿Y es cierto eso? No, si ustedes conocen a alguien que le han quitado el terreno porque en su terreno han encontrado algo como una tumba o algo, pues que me cuenten. Pero en realidad es parte de esa, digamos, desconfianza que se tiene del gobierno, de las autoridades, en muchos casos con razón, pero claro, eso también es porque no se entiende qué se quiere hacer, para qué se quiere hacer y quiénes tienen que estar involucrados en el asunto, ¿no? Bueno, entonces toda esa historia para decirte que hay evidencias y hay evidencias. Okay. Por muchos años y todavía Indiana Jones y todo sí. Muestran al arqueólogo como aquel que va a las pirámides, que está corriendo peligros y todo, ¿no? Esa es la parte como que vende y hace que Hollywood nos haya tomado en cuenta. En realidad la arqueología es mucho más, tiene su lado divertido, pero también tiene su lado de análisis. La excavación es una parte de toda una serie de cosas que hacemos, ¿no? Pueden haber muy buenos análisis sin necesidad de que excaves, sino un reanálisis de algún material que existe o cosas como esas. Pero es cierto que ir al campo y hacer la excavación nos encanta, ¿no? El que diga que no le gusta y que es arqueólogo, no he encontrado todavía a alguien que haga eso. Pero hay algunas evidencias que ni siquiera se ven, que para el ojo normal de la población, ahí no hay nada. Pero imagínate que hace un par de años, creo que son un poco más, 3, 4 años, en una muestra extraída de una olla, lo pasan por el microscopio y encuentran, aquí hay un almidón, son estos microfósiles, y pertenece al teobroma. Y de ahí sale la idea del teobroma domesticado en la Amazonía ecuatoriana hace 5.000 años. Ese descubrimiento, entre comillas, revolucionó mucho de lo que conocemos sobre el uso de estos recursos. Por muchos años se creía que el cacao, por ende el chocolate, era una bebida de los dioses mayas, aztecas, y que básicamente se domestica en Mesoamérica y comenzamos a usarlo nosotros por camino, viene acá, etc. Pero ahora ya está probado que hay uso de cacao domesticado en un lugar de la Amazonía. Wow, 5.000 años. 5.000 años. Hace un tiempo estuve conversando con unos colegas que trabajan en la Amazonía. Trabajan en el límite entre Brasil y Bolivia. Y ellos han encontrado en unos pisos de hace 6.000-7.000 años una especie de arroz que fue domesticada. Y luego lo dejaron de usar. Entonces, claro, cuando tú hablas con la gente, dicen, no, el arroz, el sátima, ese es domesticado en Asia, aquí no hay nada. Claro. Y ellos te muestran, en este caso son los fitolitos, que son básicamente, la mayoría de plantas tienen una forma de unas cuestiones que se llaman fitolitos, y estas se impregnan y como producen sílice, como hay sílice, ellas se pegan en el sílice. Y entonces lo que te dejan es como la huella digital. Yeah. Y son sílica, que es son análisis muy microscópico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los paleobotánicos? Los paleobotánicos son los arqueólogos expertos en plantas del pasado. Entonces ellos tienen
Ellos hacen los fitolitos modernos y tienen muestras comparativas. Entonces ven, dicen, tenemos fitolito de esto, etcétera, y van y comparan, etcétera. Y entonces ahí se dan cuenta si son domesticados, no son domesticados, a qué familia pertenecen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es un trabajo interesante. Hay fitolitos que se han encontrado en la Amazonía. Por ejemplo, no eran unos arqueólogos, eran unos palinólogos. Palinólogos son los que estudian el polen. ¿Para qué estudian el polen? El polen estudian para ver el cambio climático. Hacen columnas de polen y entonces van diferenciando etapas en donde, qué sé yo, hay más bosque, más sabana, más lo que sea. Y entonces con eso se reconstruye el clima. Entonces, en un lago en la Amazonía que se llama el lago Ayauch, que es por Pastaza, hace unos años unos palinólogos encontraron varios de estos fitolitos y en un nivel que ellos dicen que está más o menos a los 7,000 años, encontraron maíz domesticado. Entonces, ese no es un trabajo arqueológico, no estaba en un sitio arqueológico, pero ¿cuál es la implicancia? Que estaban cultivando maíz que polinizó y ese polen se depositó en el lago. Y entonces, aunque no encontremos todavía a los grupos que estaban trabajando con el maíz, ya sabemos que ese maíz, o que habían unas poblaciones ahí que estaban consumiendo maíz. Ahora nos toca ir y ver qué está pasando. Claro, y aparecen un montón de preguntas, ¿no? Justo regresando al tema del arroz. Es como utilizaron por un tiempo, ahora ya no lo utilizan. Y uno se pregunta por qué, qué pasó, ¿no? No, y tú te preguntas cosas como que son muy importantes. Te das cuenta que toda la dieta que nosotros tenemos fue elegida por nuestros ancestros hace 6,000, 7,000 años.